The Right Team 13. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. En el tiempo de Dios. Estamos tratando en esta serie sobre la Biblia, hablando de cuál es su propósito, cómo debemos leerla y confiar en su contenido. El propósito de la Biblia es la revelación del Dios Todopoderoso, por medio de su plan de redención, para ser salvos del pecado, la corrupción, la enfermedad y la muerte. Segunda de Timoteo 3:15. Cuando nuestros primeros padres pecaron, provocaron corrupción y muerte a este mundo. Pero, Dios en su eterna sabiduría, sabía de antemano lo que iba a pasar, estableció su plan para liberar a la humanidad, y la tierra del pecado y sus consecuencias. El Señor prometió que un Redentor, la simiente de Davis, un nacido de David, vendría un día y repararía el daño producido por la maldición del pecado. Génesis 3:15. La simiente es Jesús nacido de una mujer, María. Gálatas 3:16 es. La historia de la redención comenzó temprano en la historia del hombre, primero, a través de tradiciones orales y luego en documentos escritos. Génesis 2:4, 5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 31:1, 37:9 y 36:2. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, autores inspirados escribieron todo lo que vieron y escucharon a medida que se desarrollaba, a medida que se establecía el plan de Dios, contando todas sus experiencias del poder de Dios que vieron y su presencia manifestada en sus vidas. Segunda de Timoteo 3:16, Segunda de Pedro 1:21. Los escritores no tuvieron el propósito de escribir un libro religioso, su meta era comunicar y preservar información vital sobre el plan de rendición y la venida del Señor. La Biblia es una narración histórica, escrita por personas reales, que registraron y fueron testigos de eventos reales. Ahora, los 66 libros que componen la Biblia se dividen en el Antiguo Testamento, escrito originalmente en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento, escrito en griego. Cuando los documentos bíblicos se evalúan con los mismos estándares que se usan para evaluar otros libros antiguos, todos resisten el escrutinio y prueban su autenticidad. La Biblia es un documento histórico confiable. Gran parte de su contenido se puede verificar a través de registros seculares y evidencia arqueológica, porque no es un libro de mitos, cuentos y leyendas. Al principio del registro bíblico de la historia, el Señor clasificó el grupo de personas, a través del cual vendría la descendencia prometida. Los descendientes de Abraham se convirtieron en la nación de Israel, y el pueblo judío. Génesis 12 del 1 al 3. El Antiguo Testamento es un registro de su historia hasta 400 años antes de que Jesús naciera en Belén de Judea. Además de la historia, el Antiguo Testamento también tiene muchas profecías sobre la venida del Redentor, así como tipos y sombras. Los tipos, símbolos y sombras son hechos reales, de personas reales, que hablaron y profetizaron acerca del Redentor, cómo, quién será, y qué hará. La Pascua es la imagen, un tipo de sombra, más conocida de la historia de la redención y del Redentor. Éxodo 12:14, Primera de Corintios 5:7. Estas profecías, simbólicas y típicas de Cristo, se registraron en parte para que la gente reconociera al Redentor cuando Él llegara, y ellos se dieran cuenta de que Él es el cumplimiento del plan de redención de Dios. El Nuevo Testamento es el único registro del ministerio, la crucifixión y la resurrección de Jesús, así como los efectos que resultaron en la vida de sus primeros seguidores, que salieron a revolucionar al mundo con el Evangelio. Los documentos que componen el Antiguo Testamento se completaron durante los siguientes 4 siglos después de la venida de Jesús. Aunque el Señor guardó silencio por un tiempo y no envió más profetas ni inspiró más escrituras, Dios estaba obrando providencialmente para traer al Redentor a la tierra en el momento adecuado, el momento de Dios, el tiempo de salvación. Como providencia,
nos referimos al cuidado continuo que Dios ejerce sobre el universo que Él creó. Salmos 33 del 13 al 15. Debido a que Dios es omnisciente, todo lo sabe, y omnipotente, todo lo puede, sabía lo que el pecado arruinaría la obra de la creación, por eso, usó sucesos para cumplir su propósito final para rescatar su familia. Ahora, se está preparando el escenario para que el Redentor regrese en el momento oportuno, cuando estábamos totalmente indefensos. Cristo vino en el momento oportuno y murió por nosotros los pecadores. Romanos 5:6. Cuando llegó el momento oportuno, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley. Gálatas 4:4. Durante esos 400 años, la tierra de Palestina, Israel, estuvo bajo el control de gobernantes extranjeros. El imperio babilónico fue el primero en conquistar y dominar a Israel en los años 605 a los 539 a.C. Les siguieron los persas en los años 539 al 331 a.C., luego los griegos en los años 330 al 63 a.C., y, por último, Roma. El conquistador griego, Alejandro Magno, hizo del griego común o koiné el idioma de todos sus súbditos en su vasto imperio, que se extendía desde Grecia hasta Egipto y la frontera con la India. Cuando los romanos se apoderaron de esas tierras, mantuvieron el griego como lengua común de su imperio. Roma construyó un sistema confiable de carreteras a lo largo de su imperio y rutas marítimas protegidas, que facilitó bastante los viajes y las comunicaciones en una gran área, Gran Bretaña, África al Golfo Pérsico. Cuando nació Jesús, estos factores prepararon el escenario para la rápida difusión de la noticia de que el Redentor había venido. Además, la unión de multitudes de naciones bajo un imperio y un idioma derribó las barreras raciales y religiosas y facilitó la difusión de ideas nuevas y diferentes. Durante estos 400 años, Israel vivió bajo control extranjero. A fines del siglo I a.C., los romanos estaban eligiendo a los sumos sacerdotes para Israel. Herodes el Grande había instalado como sacerdote a un edomita como rey de Israel. El pueblo israelita anhelaba a un libertador, que, según las escrituras, el tiempo de su venida estaba cerca. Poco antes de que cesara la revelación profética en el año 397 a.C., Dios le dio al profeta Daniel 2 líneas de tiempo proféticas y asombrosas sobre cuándo llegaría el Redentor prometido, libertador, simiente de David. En Daniel 2:31 al 45, una línea de tiempo proviene de un sueño que Daniel interpretó para el rey Nabucodonosor de Babilonia. En el sueño el rey vio una estatua metálica con cabeza de oro, hombros y brazos de plata, muslos de bronce y piernas de hierro con pies de barro mezclado con hierro. La estatua fue rota en pedazos por una piedra, no tirada por manos humanas. La piedra se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. El Señor le dijo a Daniel que la estatua representaba 4 grandes imperios que finalmente serán reemplazados por un reino eterno de Dios. Dios dijo que la cabeza de oro era Babilonia, en el poder de aquel entonces. Sabemos por el registro histórico que el imperio babilónico fue seguido por los persas, quienes fueron conquistados por los griegos, y Grecia fue seguida por los romanos. Según el sueño, el Dios del cielo establecerá su reino en la época del Cuarto Imperio. En Daniel 9 del 24 al 27, la otra línea de tiempo vino del ángel Gabriel, cuando entregó un mensaje de Dios a Daniel en respuesta a una oración que hizo el profeta. Daniel leyó en el libro de Jeremías, que Jerusalén permanecería desolada durante 70 años. Babilonia había destruido la ciudad y el profeta Jeremías lo presenció. Daniel se dio cuenta de que se acercaba el fin de los 70 años. Jeremías 27 del 11 al 12. Así que Daniel comenzó a orar, ayunar y pedirle a Dios misericordia y perdón por el pecado de adoración de ídolos de Israel. Gabriel se apareció a Daniel y le dio al profeta una respuesta mucho más amplia sobre el futuro. En Daniel 9:23, Daniel, en el momento en que comenzó a orar, se te dio una orden. Estoy aquí para contarte lo que fue, porque Dios te ama mucho. En Daniel 9:24, un período de 70 conjuntos de 7, se ha decretado para tu pueblo, y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Para obtener el impacto total del mensaje de Gabriel, tenemos que aclarar ciertos puntos. La expresión hebrea,
que se traduce como 70 conjuntos de 7, puede significar 70 conjuntos de 7 semanas o años, según el contexto. En este pasaje quiere decir años o 70 por 7 años, lo que equivale a 449 años. Aunque Israel pronto iba a regresar a su tierra, continuarían experimentando las consecuencias de su pecado, permanecerían bajo control extranjero en el futuro previsible. Pero, según el mensaje de Dios dado a través de Gabriel, cuando venga el ungido, el pecado terminará y vendrá el perdón y la justicia eterna. Y las palabras de los profetas se cumplirán. En otras palabras, al final de ese tiempo, vendrá la redención. Una forma de la palabra hebrea traducida a ungir, versículo 24, también se traduce Mesías en versículo 25 y 26. Daniel fue el primero en usar el término ungido para Jesús. Cristo es la forma griega de esta palabra hebrea. Ungir significa consagrar o designar para un oficio especial como rey, sacerdote o profeta. Jesús ocupará o cumplirá todas esas posiciones. Gabriel enumeró eventos históricos específicos que tendrán lugar en estos 490 años, lo que nos permite contar los años en el registro histórico. Dijo que comenzarían 400 años, cuando se emitiera el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Los registros históricos nos dicen cuándo sucedió eso, el 5 de marzo de 444. También nos dice cuándo entró Jesús en Jerusalén por última vez para ser crucificado, el 30 de marzo del año 33. Existe cierto desacuerdo entre los eruditos sobre cómo calcular estas fechas exactamente porque el calendario ha sido ajustado, restablecido, muchas veces a lo largo de los siglos. El punto para nosotros es que todos los diversos métodos de cálculo ponen el cumplimiento de 483 años de la profecía de Daniel en el tiempo de la primera venida de Jesús. Todavía no se han cumplido 7 años, ahora sabemos que esos últimos 7 años se cumplirán justo antes de la segunda venida de Jesús. Recordemos que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento se les mostró claramente que habría 2 venidas separadas del Mesías. Notemos al margen. ¿Eres consciente de que el tiempo en todo el mundo de hoy está marcado por la venida de Jesús? Ac significa antes de Cristo. Ad es la abreviatura del año de nuestro Señor. A principios del siglo I, después de Cristo, había gran anticipación en Israel de que la venida del Mesías estaba cerca. Babilonia, Persia y Grecia habían ido y venido, y ahora un cuarto imperio controlaba Palestina. Y la profecía de 490 años de Daniel ha estado en cuenta regresiva. Hay menos de 50 años entre el 444 a.C. Fue la fecha de la liberación de Israel de Babilonia, las primeras décadas del siglo. Había llegado el momento adecuado para que la semilla viniera a este mundo. Israel estaba a punto de ver al Dios Todopoderoso dar la revelación completa de sí mismo, y de su plan de redención en ya a través de Jesús. Hebreos 1 del 1 al 2. En Mateo 3 del 1 alrededor del año 26 después de Cristo, corrió la noticia por todo Israel de que un profeta estaba en escena, hablando en el nombre del Señor, Juan el Bautista. Juan instó a la gente a arrepentirse porque el reino estaba cerca. Recordemos que Juan estaba hablando a personas que, según las profecías de Daniel, creían que el reino de Dios se acercaba. En Marcos 1:4, Juan el Bautista estaba en el desierto y predicaba que la gente debía bautizarse para mostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonados. Este no era el bautismo cristiano, todavía no había cristianos, era el bautismo de purificación ceremonial, que era común entre los judíos. Muchos rabinos, maestros de la ley de Moisés, bautizaban o sumergían a sus alumnos en baños ceremoniales, bajo las escaleras que conducían al templo de Jerusalén. Es preparación. En Juan 1 del 19 al 20, cuando los líderes religiosos se enteraron del ministerio de Juan, enviaron sacerdotes para preguntarle qué estaba haciendo. La gente se preguntaba si él podría ser el Cristo, Elías o ese profeta. Estos fueron cuestionamientos razonables, basados en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 18 del 15 al 18, justo antes de que Moisés muriera, en su discurso final a los israelitas, les dijo que Dios levantaría un profeta como él, a quien debían escuchar. Moisés fue mediador de su pueblo, profeta, sacerdote y rey, todos los roles que asumiría Jesús. Moisés, una persona real, también era un tipo de Jesús.
El papel de Moisés en Israel presagiaba algo de lo que sería Jesús. Malaquías, el último profeta enviado a Israel, antes de que comenzara el período de silencio de 400 años, terminó su libro con esta declaración: miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Malaquías 3:5. En Juan 1:21 al 23, Juan respondió, con estas declaraciones de la palabra de Dios: yo soy aquel de quien habló Isaías, la voz del que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezad sus sendas. Isaías 43:5. Cuando los monarcas orientales viajaban a un nuevo país, enviaban a alguien por delante para anunciar su llegada y preparar el camino, literalmente, si era necesario, reconfigurando los caminos. Juan fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. Juan llamó a los hombres a prepararse para la venida del Señor. Jesús dijo, más tarde que Juan vino en el espíritu de Elías. Mateo 11 del 7 al 15, Mateo 17 del 10 al 13. Poco después, cuando Jesús comenzó también su ministerio público, predicó el arrepentimiento, y el reino está cerca. Marcos 1:15, por fin ha llegado el momento y el reino de Dios. Jesús llamó a 12 hombres para que se convirtirles en sus discípulos, aprendices o alumnos, y sus apóstoles enviados. Durante los siguientes años, Jesús viajó por Israel con estos hombres, predicando las buenas nuevas del reino, enseñando en las sinagogas, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Mateo 4 y del 23 al 25. Jesús afirmó que Moisés escribió acerca de él. Jesús les dijo a los fariseos, si le hubieran creído a Moisés, me habrían creído a mí porque él escribió acerca de mí. Juan 5:46. Jesús afirmó ser el Mesías prometido, en una conversación con la mujer samaritana. Ella dijo, yo sé que vendrá el Mesías, el que se llama Cristo. Cuando venga nos explicará todo. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Juan 4 del 25 al 26. Cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a preguntar si Jesús realmente era el Mesías, Jesús citó la profecía de Isaías, que dice, cuando el Señor venga, los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos caminarán y los muertos resucitarán. Isaías 35 del 4 al 6. Después de un ministerio de más de 3 años, Jesús cumplió el propósito final por el cual vino: morir en una cruz como sacrificio expiatorio por el pecado, para que todos los que creen en él puedan ser limpiados de la culpa y el poder del pecado, y llegar a ser hijos e hijas de Dios santos y justos. En Mateo 16 del 21, 20 del 17 al 19, Jesús predijo su muerte y resurrección. Al resucitar de entre los muertos, autenticó cada afirmación que hizo. Antes de que Jesús regresara al cielo, 40 días después, comisionó a sus apóstoles para que salieran a predicar a todo el mundo acerca de su resurrección. Hechos 1:8, 21:22, 2:32, 3:15, 4:33. Pasaron el resto de sus vidas contándole al mundo lo que vieron. Estaban tan convencidos de la resurrección de Jesús, que estaban dispuestos a morir por lo que vieron y escucharon. Como parte de su esfuerzo por difundir las buenas nuevas de la resurrección de Jesús y todo lo que significa, estos testigos oculares comenzaron a escribir los documentos que ahora se incluyen en el Nuevo Testamento. Al igual que los autores del Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento no se propusieron escribir un libro religioso. Todo lo que querían era la difusión del Evangelio, las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesús. 5 libros, los Evangelios y los Hechos, son narraciones históricas, cuyo contenido se puede verificar a través de registros seculares y evidencias arqueológicas. 21 documentos son cartas, o epístolas. A medida que los apóstoles difundieron el Evangelio y se formaron grupos de creyentes, se hizo necesario escribir cartas para enseñarles e instruirlos más en el camino del Señor. Hay un libro de profecía, el libro de Apocalipsis, que afirma que antes que Jesús regresara al cielo, prometió que vendría nuevamente para establecer su reino eterno en la tierra. Apocalipsis trata del regreso del Señor y la culminación del plan de redención. Los 27 documentos del Nuevo Testamento fueron escritos por testigos presenciales de Jesús, o colaboradores cercanos de testigos presenciales. Con la excepción de 2 autores, los escritores tuvieron una interacción personal cercana con Jesús durante años.
Los otros dos tuvieron una interacción cercana con múltiples testigos presenciales. La próxima semana examinaremos la evidencia secular de la existencia de Jesús, y consideraremos la evidencia de su resurrección. Sin embargo, una cosa hay que tener en cuenta antes de cerrar esta lección. La Biblia fue escrita por personas reales a otras personas reales, para comunicar información importante sobre el plan final de Dios para su pueblo. Nadie en el Israel del siglo I no estaba familiarizado con las profecías de los últimos tiempos de Daniel. Estaban buscando un redentor prometido que repararía el daño causado por el pecado y restauraría su nación. Eso es lo que Jesús vino a hacer, solo que el plan es más grande de lo que ellos imaginaban. La redención que trae Jesús es más para Israel, y todos los que a lo largo de la historia han puesto fe en él. Juan 3:16. Se está desarrollando un plan. Los registros bíblicos nos ayudan a mirar hacia atrás y ver que este plan no es expuesto. Es un plan lleno de amor y propósito con un buen final. Saber que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y esta vida nos da perspectiva y esperanza en medio de este mundo dañado por el pecado. Más la semana que viene. Bendiciones. Diana.